¿Qué tal? Buenas noches. Martes de Sin Fronteras, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, buenas noches. Alejandro Abart, ¿cómo andás? Bueno, muy bien, muy contento además porque estamos con un programa más de Sin Fronteras y donde vamos a estar abordando un tema realmente que es de actualidad, como el tema migratorio, particularmente con el retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que abrió un nuevo escenario a partir de una serie de políticas restrictivas, pero también represivas, que cambian el escenario migratorio en nuestra región. Y en este programa justamente vamos a analizar cómo impacta esta situación en los flujos migratorios de América Latina, también qué tensiones diplomáticas se generaron y qué desafíos presenta esto para los diferentes estados y puntualmente para Uruguay. Y para comenzar este programa recibimos, como siempre, a nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bueno, ya nos vamos a meter en tema, pero creo que es de orden hablar sobre lo que fue la muerte del Papa Francisco, este Papa latinoamericano, este Papa que estaba tan comprometido con tantos temas. Uno de ellos, justamente la cuestión de las migraciones. ¿Qué reflexión haces sobre esto que está...? Y la verdad es que sí, es un tema, no solo porque era de nuestra región, en fin, más todavía rioplatense, ¿no? Esto de ser el primer papa de América Latina y argentino en particular. Yo creo que lo más importante es la figura. Y la verdad que en esta época me lo puse a pensar a partir de esta noticia. ¿Qué figuras quedan, no? O sea, que uno respete, porque figuras que llamen la atención hay muchas, pero que generen respeto, que haya, no digo unanimidad, pero un consenso de que son figuras relevantes y que construyen de alguna manera perspectivas positivas y no son noticias negativas. Es impresionante, pero está faltando liderazgos en el mundo y acabamos de perder uno, porque no cabe duda que desde el punto de vista mediático y de lo que él planteaba, estábamos frente a un referente. Yo creo que quizá la Iglesia en sí ya es un organismo internacional, pero yo creo que tuvimos un Papa especialmente internacional. No me voy a meter en las reformas internas, yo soy agnóstico, pero además no conozco las lógicas de la interna de ninguna religión y menos de la católica, entonces no podría, sé que se está discutiendo mucho eso, ¿no? Cuáles fueron las reformas internas, las resistencias y demás, pero conectado con nuestro programa no tengo duda que estábamos frente a una figura, quizá merezca que en algún momento nos metamos un poquito más a fondo. Una persona que no tenía miedo de hablar de temas controversiales y de dar su opinión y decir acá hay que defender derechos. Sí, no solo no tenía miedo, sino que tomaba esa lección de ser una voz confrontativa con algunas cuestiones que políticamente podían ser delicadas para la Iglesia. Por eso vamos a ver ahora la sucesión, porque la pregunta es cuánto de ese estilo queda y cuánto no. Creo que hubo una unanimidad en cuanto a las transformaciones que logró Francisco en el acuerdo o en el disenso a partir de su llegada, ¿no? al papado, porque naturalmente que lo de Ratzinger fue un pasaje, digamos, entre comillas, de alguien que venía con la perspectiva anterior de Juan Pablo II y que habilita este cambio, ¿no? Es así, y yo repito, creo que la agenda de él vinculado a lo internacional es la que, desde una perspectiva como la nuestra, podemos rescatar en temas que fueron polémicos. Él se metía en los conflictos armados, era claramente un cuestionador de la vía militar, del conflicto, de las guerras, intentó articular, pero en la medida que no lo podía, también hacía juicios de valor que le merecieron críticas muy duras. Se está perdiendo un poco esas voces que enfatizan más los temas de la desigualdad o por lo menos la pelea por la justicia social, y él la planteó con mucha crudeza, incluso enfrentando a los sectores más poderosos económicos. Hablaba mucho del poder financiero y más recientemente del poder tecnológico. Se metió en algo que la Iglesia no se había metido nunca y le puso nombre, ¿no? Lo de la casa común, hablando de los temas ambientales y el cuidado del planeta, y el tema que vamos a tratar hoy en el programa, ¿no? Era un fuerte defensor de los migrantes. Yo creo que quizá de todos los temas es donde él era más consecuente y más radical, pensando en lo que significaba la vulnerabilidad de la gente que ya no tiene ni un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, pero finalmente para mí hay un marco más general
porque él mismo se decía el papa de la periferia. A mí siempre me llamó la atención esa definición y la vi expresada en varios niveles. En una época se refería mucho a las periferias de las sociedades, ¿no? Hablando de los sectores más marginados, más pobres, pero en un momento también lo ubicaba como regiones del mundo. Y de alguna manera él representaba eso, porque ustedes saben que los papas siempre fueron del centro de la Iglesia Católica, básicamente Europa, muchas veces ni que hablar italianos, romanos. Claro, entonces no es el primero, pero sí el más relevante de los que no fue de ese círculo, y esa es la gran pregunta, si sigue abriéndose el juego y vamos a tener un papa, seguro que no puede ser latinoamericano, imagino yo, repito, no conozco los códigos de estas elecciones, pero creo que no se va a repetir América Latina. Lo que puede ser que se repita esta idea de que tiene que haber otras voces de otras regiones. Y yo conecto mucho eso con una discusión que tenemos hace mucho tiempo aquí en el programa sobre cómo se organiza el nuevo orden mundial y en qué medida puede ser más democrático que el anterior, que estaba concentrado claramente en los países centrales, ¿no? Entonces, probablemente la Iglesia ahí dio un paso más rápido que el resto de la comunidad internacional al registrar que había una región que podía traerle, en este caso a la Iglesia Católica, una mirada distinta, una conexión con una región que sigue siendo fuertemente católica y que por lo tanto merecía ese instrumento que tiene la Iglesia Católica, que es su gobierno, una mayor pluralidad. Ojalá eso sea un reflejo de algo que luego podamos tener también en el marco de esta discusión de un nuevo orden, ¿no? Álvaro, vayamos al tema migratorio propiamente dicho, a partir de las políticas de Donald Trump, que bueno, han sorprendido en algunos casos por la rapidez, la virulencia con las que se aplicaron, los cuestionamientos que surgen permanentemente en esa aplicación. ¿Es un fenómeno puntual o estamos ante algo más profundo que va a tener sus réplicas en otros países? Muy breve, porque vamos a tener dos bloques con gente especialista en esto y creo que este es un tema, además de delicado, que necesita mucho de información y de profesionalidad. A mí lo que me preocupa, y espero que se pueda conversar un poco más en los otros bloques, pero lo dejo instalado, es esta idea de creer que es como un hecho, como vos preguntabas, aislado o puntual. Yo creo que es parte de un relato de una derecha muy conservadora, le llamamos ahora ultraderecha, que tiene la estrategia política de conectar con el miedo de la gente. Y yo quiero relacionarlo a lo que está inundando los medios de comunicación, que es la otra pata de la política de estos líderes, que es el tema arancelario, lo que llamamos la guerra comercial. Me da un poco de vergüenza, ¿no?, que en el mundo se hable más de aranceles que de personas, porque en realidad la estrategia es doble. Estos dos temas fueron absolutamente centrales en la campaña electoral, no solo de Trump, lo han sido desde hace 20 años en Europa, esa Europa ilustrada, tan impresionante, bueno, tiene este componente colocado, quizá no tan fuerte el arancelario y el económico, pero claramente sí, el de ubicar a los migrantes como delincuentes, como, digamos, es inmediatamente el sinónimo de criminalidad, de inseguridad, y eso nos pasa en nuestro país también, de que es el tema más sensible de la sociedad. Aquí, por suerte, no se ha conectado un tema con el otro, pero habría que poner las barbas en remojo. Me viene la imagen aquella periodista húngara que le hacía la zancadilla al migrante que corría con el niño en la frontera. Claro, como teniendo esa proactividad, ¿no?, como una impunidad para estar atacando lo que los está afectando. Entonces, Trump fue muy directo en este tema y por lo tanto está siendo coherente. Y yo creo que nosotros hablamos poco de eso. En toda la región. Creo que hay un problema, también pasa con los aranceles, ¿no?, que hay una primer mirada que es cuidado, no agitemos el avispero, ¿no? Entonces, pero insisto mucho en esto de entender que hay detrás un relato. Y ese relato tiene que ver con el público interno. Lo que está haciendo Trump es hablándole a su población. Y los convenció en la campaña electoral, porque ninguna de las cosas son verdad. No va a resolver los problemas económicos en Estados Unidos con los aranceles, al contrario, los va a agravar, entre otras cosas porque va a encarecer los productos. Y es mentira que Estados Unidos perdió a nivel mundial recursos a partir de ser generoso con los demás países, es un relato, y también es mentira que los migrantes le han hecho mal a Estados Unidos, le han ocupado una gran parte de la mano de obra que ellos no tienen, el tipo de empleos que no quieren tener los norteamericanos, es decir, el efecto que va a causar en Estados Unidos tanto la guerra arancelaria como
la pérdida de migrantes y todo lo que eso supone. Yo estoy hablando solo en materia económica, ni siquiera me pongo en el tema de valores, principios y demás. Estoy hablando de los intereses que supuestamente Trump defiende. Va a ser un boomerang, pero eso va a llevar tiempo. Mientras tanto, conecta con la gente y yo creo que es ahí donde tenemos que entender que no hay un estudio detrás. Lo que hay es una idea de convencer los votos de las y los norteamericanos para que fuera su líder. Y con esa lógica, para cumplir esa promesa, va a seguir impulsando esta idea y ojalá seamos capaces de interpretarla como un paquete completo y no separando lo económico de lo humano. Álvaro, evidentemente estas políticas migratorias que implementa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen luego repercusiones para nuestra región, ¿no? Porque si se levantan nuevos muros, si se aumentan las restricciones, las personas dicen, bueno, quizás no puedo ir para allá, voy a ir para otro lado. ¿Es importante en ese sentido pensar en una estrategia regional en materia de migraciones? Es imprescindible. Esto que decíamos recién, ¿no? Si cada uno responde por su cuenta, pasa lo mismo con los aranceles, ¿eh? Hay una tendencia a que, en principio, algunos digan a mí no me va a tocar, porque estoy más lejos, porque no tengo tanta influencia allí o porque soy amigo, debe estar diciendo, ¿no? Ya tenemos aquí al lado a alguien que ha intentado por el lado de la afinidad evitar o tener privilegios o evitar que eso los afecte. Y la demostración es que parece que no hay amigos para Trump, ¿no? Porque no funcionaron ninguna de las dos cosas. Ahora, ojo con esa idea de que nos podemos salvar cada uno solos, sobre todo en América Latina. Es verdad que aquí no tenemos el impacto, ustedes no saben lo que es Centroamérica, con el tema migrantes. No es solamente una cuestión vinculada al retorno de personas, hay toda una estructura económica a través de las remesas, que es una forma que tienen quienes viven en Estados Unidos de enviarle, no le envían más plata, lo que le compran cosas en Estados Unidos es un gran negocio para empresas norteamericanas, pagan en Estados Unidos y las filiales de esas empresas, supermercados, etcétera, en el país de origen de esa gente le entrega, ni siquiera entra plata al país. Entonces, por eso hay tanta hipocresía detrás del discurso del gobierno norteamericano. Lo que digo es que responder cada uno por nuestra cuenta va a ser un muy mal negocio, en los aranceles y en el tema migratorio. Pero yo agregaría en el tema migratorio que necesitamos una discusión sobre cómo manejar el tema de las migraciones en nuestra región, porque también puede ser conflictivo. Está pasando con venezolanos, ¿no? Aquí no ha habido ese ruido, pero en Chile, en Colombia, hasta por la frontera, la cercanía, ha habido problemas vinculados a la aceptación de la migración y demás. Yo creo que tendríamos que tener dentro del marco de los organismos que hay, lo tenemos aquí en el Mercosur, pero está la CELAC, acuerdos sobre política migratoria que no sea solamente para responder a los países centrales, sino para tener una política propia. Porque, repito, tenemos que tener una mirada positiva frente a la migración. En un país como Uruguay, pero eso le pasa a toda la región, el poder, primero por una cuestión de derechos, pero luego por una cuestión de interés, países como el nuestro que tienen problemas graves demográficos, estaríamos en condiciones de tener un enriquecimiento cultural y por supuesto también en materia laboral, en materia de distintas disciplinas. Yo creo que necesitamos cambiar ese paradigma que hoy se nos impone de la migración como un problema y transformarlo en otra cosa, por un lado por el derecho internacional, pero por otro lado también por una mirada propia aquí en la región. Espero que hoy en el programa podamos meternos a fondo en esto y sobre todo rescatar el sentido más profundo de estas políticas y darle, sin duda, una política regional, pero yo creo que lo primero es empezar por casa, ¿no? Y me parece que Uruguay en esta etapa debería dar señales claras. Álvaro Padrón, muchas gracias. A ustedes. Quédense en el próximo bloque, vamos a estar recibiendo a Edison Lanza, quien nos va a estar representando, a Uruguay en la OEA. Ya venimos. Bien, y para seguir hablando de los fenómenos migratorios y los desafíos que se presentan en la actualidad con este tema, en este segundo bloque de Sin Fronteras vamos a recibir a Edison Lanza, que es ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actual director de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto de la Intendencia de Canelones y futuro representante de nuestro país ante la OEA. Edison, bienvenido. Bueno, Bienvenido. muchas gracias, buenas noches.
Bueno, comencemos hablando un poco del tema que venimos abordando, que tiene que ver con las migraciones. Sabemos que la mayoría de los casos con desplazamientos son desplazamientos forzados, por razones muy visibles. Por otra parte, se dan con el objetivo de mantener la vida, nada más, ¿no? Es decir, es el gran tema de los migrantes que estamos hablando. ¿Qué relación tiene hoy la libertad y la movilidad, sobre todo teniendo en cuenta los fenómenos de represión a la migración que existe? Bueno, creo que, como bien lo decías en la introducción, la movilidad humana acompaña a los seres humanos, a las civilizaciones, desde hace miles de años. La necesidad de buscar, digamos, nuevas fronteras o nuevos sitios para desarrollar un proyecto de vida en general, por razones económicas, otras veces por razones políticas o sociales. Verdad que las poblaciones o personas necesitan, radicarse en otro lugar, en otro país para arrancar nuevamente con su vida o solicitar refugio o asilo por razones políticas. También últimamente se está hablando mucho de las razones climáticas y de las migraciones que se dan por razones climáticas. Y bueno, lo hemos visto en nuestro país, ¿no? Que se ha convertido de un país que expulsaba personas o que uruguayos que emigraban hacia otros destinos en un país receptor, donde por distintas razones hemos venido recibiendo en los últimos 15 años. Estamos hablando en el último censo de cerca de 120.000, 130.000 personas, las cuales, bueno, vienen también por distintas razones, sobre todo en este caso de América Latina y el Caribe. Y bueno, ni que hablar que los países desarrollados son un atractivo importante para poblaciones que se desplazan por razones estructurales, ¿no? Problemas estructurales de falta de horizonte económico, de violencia en sus comunidades o razones de crisis políticas, sociales o ambientales. Durante los últimos 30 o 40 años, el Sistema Internacional de Derechos Humanos construyó el concepto de que migrar es un derecho y que de las personas que llegan a otro lugar deben acceder a los mismos derechos que los nacionales. Está muy fuertemente vinculado al principio de no discriminación, que es uno de las vigas centrales, digamos, del respeto a los derechos humanos, el mismo trato, de alguna manera, a quienes llegan a otro país y obviamente en forma contribuyen a la comunidad de distintas maneras. Ahora, Edison, ¿tú crees que la represión o por lo menos la situación que se da de restricción, creo que es la palabra más acorde, en algunos países desarrollados, puede generar también una movilidad, por ejemplo, hacia países como el Uruguay, que pasan a ser una opción ante esa imposibilidad de llegar a donde se quiere? Hablo de Uruguay como otros países, ¿no? Sin duda. Lamentablemente en los últimos 2 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, o en los casos de las guerras, en el caso de Medio Oriente y de Ucrania, este concepto, digamos, del pacto global para las migraciones, la idea de que todos los países tienen que contribuir a que esta movilidad sea de la manera más segura posible, eso, digamos, se está de alguna manera fragmentando o diluyendo. No digo que sea imposible migrar, pero sí lo estamos viendo hoy con políticas que se están implementando, ¿no? Y antes de contestar a tu pregunta, me gustaría enfatizar, digamos, de cuáles son los riesgos que hay cuando se levantan barreras a las políticas migratorias o a la facilitación de la migración. Una es, la deportación, en muchos casos forzada, sin debido proceso, lo cual tiene que alarmarnos no solo por el hecho de que se le aplica a una persona migrante, sino que también, digamos, es un debilitamiento del Estado de Derecho para las personas. Estamos viendo cuando un grupo, digamos, de personas acusadas de pertenecer a una pandilla o a un grupo, digamos, del crimen organizado, es trasladado sin proceso previo, en este caso a El Salvador recientemente, ahí, como lo hemos visto. Edison, ¿no? Perdón también, pero cuando miramos, por ejemplo, lo que ocurre en el mar Mediterráneo, con las devoluciones en caliente a Libia, también directamente se agarra a las personas, se las deposita en un lugar donde los derechos humanos son increíblemente vulnerados, y eso viene pasando hace muchos años. Por supuesto. El caso de Estados Unidos es el más reciente, pero en Estados Unidos ya llevamos más de una década con estas políticas. Recordábamos recién al Papa Francisco ante su fallecimiento, y su primera visita fue a Lampedusa, justamente para marcar una voz que se alzaba contra este tipo de
políticas migratorias que dejan a los más vulnerables de la manera, en una manera todavía más precaria, ¿no? Lo segundo que quisiera decir es que cuando muchas veces se deja de reconocer a las personas migrantes o los derechos de las personas migrantes y se naturaliza el hecho de que es ilegal que estén en un país o que es irregular, lo que sucede también es que se los precariza de una manera y se los vuelve más vulnerable de una manera extraordinaria, porque esa persona que está amenazada de ser deportada, digamos, del lugar donde estaba trabajando y construyendo su vida, bueno, deja de mandar a los gurises a la escuela, digamos, no puede acceder a una libreta de conducir, no puede acceder a la salud, no puede acceder a la educación, y aunque no sea deportado, digamos, bueno, se vuelve un ciudadano de alguna manera de segunda, ¿no? Y lo más grave de todo, en el caso de Europa, en otros casos y también en el caso de Estados Unidos, que esto está de alguna manera arropado por un discurso, una narrativa de que las personas migrantes, que son las más vulnerables, en realidad son el enemigo del pueblo, son los causantes, entre comillas, de los problemas que puede tener parte de la población nacional, ¿no? Que ahí hay una construcción de relato que se ve en Estados Unidos, pero también se vio muchísimo en Europa en su momento y también hoy, ¿no? De acusar a las personas migrantes de ser criminales o de integrar pandillas o de ser quienes violan a las mujeres. En este sentido, ¿te parece que hay una especie de ofensiva conservadora en esa construcción de relato por parte de determinados integrantes de algunos partidos? Sin duda, y también está pasando en América Latina, lamentablemente, digamos, de que hay liderazgos políticos que se han denominado en general como populistas, que construyen sus candidaturas y el voto en base a un discurso justamente de una narrativa, digamos, de culpabilizar, de construir el enemigo, la teoría del enemigo, ¿verdad?, externo con los migrantes, criminalizando y también generando una cierta xenofobia, que eso permea en la sociedad, ¿no? Porque al final del día la discusión política termina permeando y legitimando acciones en la sociedad, digamos, de persecución, de discriminación o de violencia, ¿no? Que es lo que es peor, ¿no? Incluso de personas que pasaron por esa situación. Eso es lo curioso, ¿no? En algunas sociedades que han vivido las mismas peripecias, ¿no? E incluso que han apoyado este tipo de liderazgos y que cuando estos liderazgos asumen y llegan al poder, adoptan políticas o medidas que terminan perjudicándolos a ellos mismos o a sus familiares, ¿no? Eso también ha sucedido y se juega con un sentimiento de vulnerabilidad al final del día, y es que, bueno, aquel migrante que logró salir del pozo y logró construir justamente un cierto bienestar, bueno, tiene miedo o más miedo a perder ese estatus de alguna manera, ¿no? Edison, ¿y cuánto tienen que hacer los estados en estos procesos, digamos? Por ejemplo, hace unos días en las redes sociales destacabas la importancia de la ciudadanía uruguaya en los pasaportes, algo que fue celebrado incluso por personas que llevaban mucho tiempo en nuestro país. Bueno, yo creo que los estados tienen obligaciones frente al derecho internacional, frente a los acuerdos que se celebran, a los pactos internacionales en esta materia. No olvidemos que en el caso de Uruguay tenemos aquí la Organización Internacional de las Migraciones, tiene una oficina aquí en Montevideo, también ACNUR, que es la agencia de Naciones Unidas que facilita a los refugiados. Y bueno, Uruguay, si bien tiene una legislación, un marco jurídico abierto, digamos, y que reconoce en la letra de la ley los mismos derechos a las personas migrantes, hay distintas situaciones. Hay personas que, digamos, en virtud de los acuerdos del Mercosur, llegan y automáticamente con la libre movilidad, digamos, de personas que reconoce el Mercosur, pueden acceder rápidamente a una residencia, y acceder a una residencia en Uruguay le otorga una cantidad de derechos. Pueden, obviamente, acceder a una cédula de identidad, y la cédula de identidad te permite acceder a la salud pública, a la educación, a, bueno, la cobertura de la seguridad social, a un trabajo, etcétera. Pero hay un gran cúmulo de personas, se hablaba hace poco de más de 25.000, que necesitaban visa para ingresar al Uruguay, porque en ese país, el país de donde provenían, del cual eran nacionales, requería el Uruguay visa para acceder, y como no la tenían, ingresaban, digamos, por la frontera de manera
irregular, ¿verdad? Y luego se acogen a la posibilidad, digamos, de ser refugiados por razones políticas o de violencia en su país. Esto requiere todo un estudio de la CORE, ¿verdad? Y bueno, como era tanta la cantidad de personas, se habían acumulado más de 25.000 personas. El gobierno anterior generó un decreto, creo que este gobierno también va a profundizar este tipo de políticas para reconocer el arraigo de esas personas porque de alguna manera u otra conseguían trabajo, estaban viviendo y afincados en Uruguay. Por otro lado, tenemos un tema constitucional y es que nuestra Constitución no reconoce la naturalización o la nacionalidad uruguaya de las personas que logran la ciudadanía legal, ¿no? Es decir, la Constitución parecería hablar, aunque hay distintas interpretaciones, de que las categorías que reconoce para las personas extranjeras es la ciudadanía simple y la ciudadanía legal. Y lo que sucedía es que en el pasaporte a la persona se le ponía nacionalidad X, de donde provenía, ciudadano uruguayo. Y con ese documento, de manera, digamos, al hacer uso para ingresar a otros destinos, bueno, el país receptor siempre se fija en la nacionalidad. Y si la persona era cubana, venezolana, colombiana, peruana, europea o lo que fuera, le iban a aplicar el régimen de acceso a ese país según de acuerdo a esa nacionalidad. Lo que reclamaban los colectivos de personas migrantes es, bueno, nosotros queremos que el pasaporte uruguayo nuestro diga que ya tenemos la ciudadanía uruguaya y que a esos efectos o a todos los efectos somos uruguayos. Finalmente, el Estado uruguayo lo resolvió emitiendo un documento, cambiando el documento anterior, donde se establece que es la ciudadanía uruguaya, digamos, como única referencia en el documento, lo cual va a facilitar. Ustedes saben, el pasaporte uruguayo, del cual mucho se ha hablado, bueno, tiene un gran acceso en el mundo a una gran cantidad de destinos sin requerir requisitos previos de ingreso, y eso va a facilitar a todas estas personas la movilidad como uruguayos en el mundo. Y Edinson, hablábamos sobre cómo se construye un relato, ¿no? de miedo en torno a las personas migrantes, pero ¿qué efectos tiene en un país que lleguen personas migrantes? Mira, yo creo que lo estamos viendo en Uruguay, creo que son mucho más positivos que problemáticos. Bueno, ni que hablar es que contribuyen a la economía. Voy a seguir hablando de nuestro país. Hoy estamos hablando de que 70.000 aportantes al BPS, al Banco de Previsión Social, son personas migrantes. Esto es, están trabajando y además realizando un aporte para, en el régimen de solidaridad, pagar las jubilaciones actuales. Un país que además, como el Uruguay, tiene un problema demográfico sobre la mesa, un crecimiento estancado, se habla de que no hemos decrecido en población gracias a las personas migrantes. Ese es otro elemento bien importante. En el último censo surgió, ¿no?, que, como se dice popularmente, salvaron la plata los migrantes a la hora de mantener un... Ni que hablar los aspectos culturales y gastronómicos. Hoy el Uruguay yo creo que es más diverso y más, digamos, agrega a lo que ya tenemos como cultura nacional, que, bueno, además del mate, el fútbol, el tango, la murga y el candombe, tengamos otros ritmos, otros sabores, otro tipo de comidas que las hemos también adoptado. Veía uno de estos videos virales el otro día de una persona cubana, de nacionalidad cubana, que traducía, digamos, al caribeño cómo se decían muchas cosas en uruguayo. Y uno se da cuenta ahí también que no es el ombligo del mundo y que también nosotros hablamos difícil y decimos muchas cosas que no se entienden en otros países. Y cuando nosotros vamos a otros lugares somos también de alguna manera migrantes y queremos que nos entiendan y se abran a nuestra cultura. Tu pregunta también es muy buena en el sentido de que no hay que negar que las personas migrantes vienen muchas veces con problemas también. Y que cuando uno es un país de puertas abiertas, no solo tiene que contabilizar lo positivo, como si fuera, digamos, una contabilidad el hecho de recibir a personas migrantes, sino que también reconocer de que tiene que haber políticas para facilitar a esas personas dar el primer paso y resolver sus problemas, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la vivienda de las personas migrantes es un problema, el acceso a la regularización o a la
por decirlo de alguna manera, reconocimiento de sus títulos profesionales y demás, ha sido manifestado por ellos como un problema. Ha sido muy problemático el tema de la Ha sido muy problemático, revalidación. somos burocráticos en muchos sentidos y ese tipo de cosas también hay que tener políticas públicas activas para resolverlo. En mi calidad de director de Relaciones Internacionales de Canelones, con la Intendencia de Montevideo, con las direcciones de internacionales, de desarrollo social y demás, y con San José, estamos terminando justamente en estos días un estudio respecto a las más de 100.000 personas migrantes que hay en el área metropolitana, porque las personas se mueven en los departamentos y en los territorios es donde aterrizan, ¿no? Y donde van a tocar muchas veces es al municipio. Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, las intendencias también tienen mucho para aportar. No solo hay que esperar de la política del Estado Nacional, que siempre es obviamente relevante, y donde está alojada el Plan Nacional para las migraciones, sino que también yo creo que el Parlamento, la justicia, las intendencias y los municipios tienen mucho para hacer para facilitar que estas personas superen los problemas con los que llegan, ¿no? Los ministerios también. Los ministerios ni que hablar. Y hay a veces cosas muy pequeñas que creo que son muy importantes. Dos ejemplos. En Canelones exoneramos a las personas migrantes, digamos, del pago para cursar el carné, digamos, de manipulación de alimentos. Eso que para una intendencia prácticamente no le mueve la aguja, le permite a cientos de personas acceder al mercado laboral en la gastronomía, que es uno de los principales lugares donde van las personas recién llegadas a trabajar. Del mismo modo, acceder a una libreta de conducir, que requiere, muchas veces la persona viene con su libreta de conducir que la sacó en el país de origen, y bueno, teníamos problemas para reconocer que esa libreta es homologable en Uruguay, y también con una libreta de conducir vos rápidamente podés acceder, bueno, a trabajar en una aplicación, a trabajar en un taxímetro, a trabajar en un camión de reparto, y son formas, digamos, de facilitar, ¿no? Ni que hablar con otro tipo de políticas, como acceso a la vivienda, acceso a otros derechos, ni que hablar a la salud y a la educación de los más chicos. Eso creo que es lo que ha funcionado mejor, ¿no? De entrada, digo, la educación de los niños, de los migrantes que han podido incorporarse inmediatamente a los centros de estudio. Sin duda, también ahí creo que la diversidad y uno, digamos, lo que veían nuestros abuelos nos decían, ¿no? Que en la escuela pública uruguaya se encontraban los italianos, los vascos, los gallegos, etcétera, y bueno, y convivían y aprendían a convivir. Creo que eso está pasando de nuevo, eso es muy bueno. Uruguay tiene un bono ahora también por la baja natalidad, digamos, de inversión en educación. Creo que también eso va a ayudar a recibir a personas. Y sin duda, la crisis que hay en el mundo desarrollado, por decirlo de alguna manera, como ustedes decían, Europa, Estados Unidos, etcétera, y la crisis que sigue lamentablemente en algunos países de nuestra América Latina, va a llevar a que este flujo migratorio siga llegando a Uruguay. Y también que pueda cambiar o recibir personas de otros destinos, ¿no? Edison, tú vas a ser el representante de nuestro país ante la OEA, que de hecho está cambiando justamente de secretario general, Albert Randín, quien contó con el apoyo de nuestro país. ¿Qué expectativas tenés respecto a este nuevo periodo y a este cambio también de liderazgo de la OEA? Bueno, muchas. Yo creo que lo decía el presidente de la República, también el canciller, pero el presidente lo dijo en el primer discurso que dio ante el Parlamento de Asunción, que Uruguay tiene que jugar en todas las canchas multilaterales y ayudar con su ejemplo, con su trayectoria democrática, con sus principios, con el diálogo, a no polarizar y a fragmentar más este mundo tan, de alguna manera, fragmentado y lleno de decisiones unilaterales, ¿no? El multilateralismo es nuestro ADN y creo que la OEA, en algún sentido, bueno, es un espacio muy importante. El presidente habló de OEA, de CELAC, de Mercosur, y la OEA es un espacio privilegiado porque es donde el continente de América Latina dialoga con el Caribe, dialoga con Canadá, con Estados Unidos, se forman ahí muchas decisiones políticas. El entramado jurídico de nuestro continente tiene mucho que ver con la OEA. El otro día, un poco repasando algunos números, más de 70 tratados en todas las más diversas, digamos, materias han sido
construidos en la OEA y están depositados hoy en la OEA. Todos los tratados de derechos humanos que son tan importantes para el país, la Convención de Belém do Pará sobre violencia contra las mujeres, la reciente sobre adultos mayores, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, son parte de la OEA. Y luego también hay aspectos que nos pueden ayudar como país, porque esto es de ida y vuelta, ¿no? Nosotros podemos dar cooperación y podemos aportar desde el diálogo, pero también, por ejemplo, el área de seguridad multidimensional de la OEA es muy fuerte, tiene una serie de programas bien interesantes. Está también la Convención contra el Terrorismo, la Convención sobre drogas, alojada en esa secretaría, está a cargo de un brasileño, y ya estuvimos intercambiando incluso con el Ministerio del Interior, porque Uruguay va a hacer énfasis en las políticas públicas de seguridad y la OEA creo que ahí tiene recursos que pueden ayudar al país. Así que bueno, llegamos justo con un nuevo secretario general, una asamblea que se viene, una cumbre de las Américas que va a ser en diciembre, así que las expectativas son lindas y creo que representar al país siempre es un orgullo. Muy bien, Edison, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y quédense que en el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre migraciones. Recibimos al antropólogo Leonardo Fossati. Ya venimos. Y último bloque de Sin Fronteras, y dijimos que son varias las consecuencias de las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de deportaciones masivas, también de persecuciones, impactos en los flujos migratorios, tensiones diplomáticas y más. Para analizar estos fenómenos es que recibimos al antropólogo Leonardo Fossati, integrante de la Asociación Idas y Vueltas, docente, fue integrante del Consejo Consultivo Asesor de Migraciones entre 2018 y 2021. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Leonardo, empecemos describiendo un poco el estado de situación, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo con las migraciones? Bien. ¿Qué es lo que se puede identificar? Concretamente empecemos diciendo que hay una problemática vinculada a las migraciones que no es de ahora, no es reciente, es una temática que ocupa la agenda pública hace por lo menos 15, 20 años, que tiene como epicentro muchas veces la migración en esta lógica sur-norte, ¿no? En periferia, núcleo, hablando más en términos como de económicos, ¿no? De la economía de los países más desarrollados, ¿no? Y de los países más empobrecidos o con economías primarias, siendo los que aportan el componente migratorio al mundo a economías receptoras. En los últimos 10 años Uruguay se inscribe en esta lógica, ya podemos hablar de más, podemos hablar de capaz que 12, 13, 14 años, en lo cual Uruguay se inscribe en esta lógica de país que recibe más migración que la población que expulsa, pero también en esto de no pensarnos como una isla, y ahí en esto como me preguntabas, el escenario mundial, es importante comprender que las restricciones en el mundo de las migraciones y sobre todo en los países con economías centrales terminan repercutiendo en la constitución de los flujos migratorios en una dinámica más sur-sur. ¿Qué quiere decir? Que esa tradicionalidad con la que veíamos los flujos migratorios de estos países empobrecidos, ¿no? O del sur global hacia el norte, al encontrar y empezar a haber restricciones, pero no solo en términos legales y administrativos, sino restricciones vinculadas a episodios de discriminación, de xenofobia y de racismo, ¿no? Empiezan a migrar o empiezan a aparecer en el escenario, ¿no? Otros destinos como mucho más apetecibles o más deseados. Y ahí es donde entra Uruguay, junto con otros países de la región que paulatinamente en los últimos 12, 13 años también fueron recrudeciendo sus medidas para el control de la migración. Chile, por ejemplo. Argentina, por ejemplo. Argentina. La repercusión de la visa a República Dominicana en el año 2014 a Uruguay tiene que ver y tiene un correlato regional en relación a la migración dominicana hacia Argentina, que también establece un proceso de visa y Uruguay en la región pasa a ser el país de destino.
Acto seguido, Uruguay, teniendo una ley que mencionaban anteriormente, 18.250, de bloque constitucionalista, con rostro humano, porque reconoce derechos inherentes a la condición humana como la migración, establece una visa para el flujo migratorio proveniente de República Dominicana. Pero si nosotros empezamos a ver un poco este escenario y hablamos del 2014, tenemos que pensar en qué estaba pasando en el 2008. Y cómo se da una crisis a los países del primer mundo vinculada a la implosión de una burbuja inmobiliaria que generó una desestabilización económica, ¿no? Que, bueno, de alguna manera se tradujo en que los flujos migratorios también repercutieran y rebasaran hacia el sur. Porque cuando se dan estos fenómenos de crisis, desestabilizaciones económicas, ¿no? Y más en el escenario mundial de hoy en día, donde se plantea una multipolaridad, ¿no? Con China y los BRICS, liderando por un lado Estados Unidos con un presidente conservador, ¿no? Que habla a su base electoral conservadora, sobre todo esa base electoral que compone los estados de lo que se llama el cinturón oxidado, ¿no? Los sectores más industrializados del norte de Estados Unidos, ¿verdad? Siempre utiliza como chivo expiatorio a la población migrante en un país donde la migración es un problema en términos reales. Ahora que estabas hablando de lo ocurrido con la burbuja del 2008, recuerdo a muchos españoles, porque España fue uno de los países más afectados, saliendo de España a buscar o bien trabajos hacia el norte de Europa o incluso algunos optando por América Latina como opción laboral. Fue un caso bastante particular ese, ¿no? Sí, en ese momento de la crisis a nivel de inmobiliario, ¿no? Y cómo repercute en España, en Uruguay en aquel momento se empieza a notar el incremento del flujo de retornados y retornadas, sí. Y a su vez aparecen en la escena, ¿no? Personas provenientes de países migrantes, principalmente España y algún otro país europeo. Hay por eso una vuelta de gente, ¿no? que no había logrado hacer pie todavía en España, por ejemplo, que fue el flujo de los retornados, ¿no? Claro, y ahí es cuando arranca este fenómeno, por eso siempre, si lo llevamos más atrás, podemos pensar, por ejemplo, como se llama, los largos 60 y podemos hablar 1963 y cómo a partir de 1963 en Uruguay se constituye como un país expulsor de su población hacia economías que estaban atravesando procesos de industrialización muy fuerte en el norte. Entonces, siempre es importante, y esto es importante que Uruguay lo tenga presente porque el Estado uruguayo muchas veces tiende a pensarse como único y excepcional y aislado de las dinámicas, ¿no? De los flujos migratorios, pero también de las dinámicas económicas mundiales, políticas, y creemos que hay problemáticas que nunca van a llegar acá. Y son problemáticas que desde, por ejemplo, sociedad civil o los lugares que me ha tocado representar por la sociedad civil frente al Estado, como ser parte del Consejo Consultivo Asesor para las Migraciones, que tiene representación a la Junta Nacional de Migraciones, siempre hemos tratado de estar poniendo a disposición cuáles son esos focos y esas alertas que vamos viendo, porque al trabajar directamente con los colectivos migrantes, y no solo a nivel local, sino tener ese contacto a nivel y esa articulación a nivel regional, también por la producción de conocimiento, porque se ha trabajado fuertemente en todo lo que es la producción de conocimiento vinculado a las migraciones de la Universidad de la República, de Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Psicología. Se ha constituido un agregado crítico suficiente para ir encendiendo determinadas alertas y decir, estamos frente a este escenario. Y para cerrar esto que me planteaban del escenario mundial, cuando cambió la administración de Trump a Biden, nos encontrábamos realizando un trabajo de extensión universitaria en la comunidad de Santa Rosa, en el pueblo, ¿no? En Santa Rosa, Canelones. Y cuando empezamos a trabajar los talleres y bueno, abordar diversas problemáticas que la población migrante atravesaba, y más en un contexto más rural, muchas veces nos comentaban que ahora que había ganado Biden se iban a ir, ya no iban a estar en Uruguay, se iban a ir para Estados Unidos. Y hubo un proceso de despoblamiento en Santa Rosa de aquel colectivo que fue tapa de prensa, sí. Muchas veces, los 300 cubanos que viven en Santa Rosa, siempre con los eufemismos nacionales que esconden ciertas caracterizaciones de la población con ribetes racistas y xenófobos. Pero esos 300 cubanos que estaban en Santa Rosa ya no era tan así. Ya estábamos viendo que había un proceso de salida o de recirculación de esa población migrante. También cuando trabajamos en contexto de frontera lo vimos, esa salida, ese ingreso de población, pero también esa salida producto de que
se había flexibilizado, hay una serie de artículos que se cambian en el gobierno de Biden que facilitan, ¿no? Y no dejan tan evidentes los mecanismos de deportación. Por lo tanto, eso era visto como un atractivo. Entonces, siempre estamos inmersos en esta dinámica. Ahora, Leonardo, volviendo un poco a Donald Trump, ya había esbozado algunas cosas durante su primera administración, pero ahora la cosa es diferente. ¿Qué cambió en este tiempo, o por lo menos en las políticas que aplica el actual gobierno? Bueno, primero y principal me parece que ¿qué cambió? Cambió su perspectiva, su comunicación hacia el mundo. Hoy les comentaba que apela siempre como a su sector electoral más conservador, ese blanco, anglosajón, más del norte atlántico, de esa zona más industrializada, lo que se conoce como el Rusty Belt o el cinturón oxidado, que eran los lugares donde estaban la industria metalúrgica más pesada, la industria automotriz, ¿no? Que son sectores que en esta etapa del momento histórico que estamos, ¿no? Están en contra de agendas globales, han empezado a tomar el tema de la migración como un problema en el cual los americanos primero, que responde a una trayectoria histórica, ¿no? Si remitimos a la época de las 13 colonias norteamericanas, ellos venían con la lógica de no somos los primeros, somos los de... Eso nunca cambió. No cambió, pero se matiza. Y hoy en día creo que actualmente Trump asume, ¿no? En una situación económica y política de pérdida de hegemonía norteamericana en el mundo, con un avance muy importante de lo que es China, y frente a esto una estetización del discurso, por lo tanto vamos a salir a deportar, vamos a mandar señales claras y concretas en relación a lo que vamos a hacer con la población migrante, con cierta población migrante, ¿no? Generalmente la población que es vista como la latina, ¿no? Entonces le manda un avión a Petro, o le quiere mandar a Petro, se pelean por redes sociales, o sea, hay toda una performática del discurso que está más vinculado a dar una señal política ante el mundo de autoridad, de mandato y de cómo va a gestionar su patio trasero vinculado a los flujos migratorios, ¿no? Que realmente los mecanismos o los resortes administrativos que va a ejecutar. Porque hay una realidad en la fuerza de trabajo norteamericana que desborda y que no permitiría que se diera un proceso de deportaciones masivas. ¿Quién va a ser ese 28% de migrantes que trabaja la agricultura? Claro. ¿No? ¿Quién va a ser ese 20% de la población migrante ilegal, como llaman en Estados Unidos, que se va a ocupar de los servicios, ¿no? Y de los cuidados? ¿Quién va a ser ese 25% que se dedica a la construcción? Porque también ahí hay una señal de que ahora en América primero y en esta cuestión que está buscando generar el gobierno de Trump con medidas proteccionistas, arancelarias, ¿no? Y de reindustrializar y captar mano de obra para industrializar el país, también generar una base de empleo, ¿no? Para mitigar una situación norteamericana en relación al desempleo que es grave también. Entonces, se pone a los migrantes porque en este momento histórico es el chivo expiatorio, pero como les decía, hace 20 años, 15, 20 años más o menos, que estamos hablando de los migrantes y las problemáticas aparejadas. ¿Cuál es el efecto real del discurso? El efecto real del discurso, o más que toma carne, es la discriminación, la xenofobia, los episodios de violencia, el shooting, ¿no? Eso es como quien dice, el material más concreto respecto a qué generan este tipo de discurso. Y recordemos que en Uruguay en el año 2009, en campaña electoral, se apeló también a la discursividad contra los migrantes. Y pero no aprendió, ¿no? Mucho. Hubo un par de episodios puntuales y después como que se diluyó un poco, ¿o no? Bueno, en las últimas elecciones no se vio el uso, ¿no? De la temática. Yo creo que porque no genera anclaje en la discusión política a nivel de la política partidaria. Claro. Porque si bien es cierto que las personas que viven en Uruguay ejercen sus derechos en este país, el derecho al voto tiene que pasar mucho tiempo para que lo puedan ejercer. Entonces, si lo pensamos en términos más electoralistas, podemos decir, no son un atractivo político. Sí representan una problemática a la cual atender. Entonces, creo que ahí no ha generado, y en Uruguay no se ha generado, ¿no? De forma tan explícita
la amplificación de los discursos de carácter xenófobo y racista. Después, se ven igual en la calle, a veces uno rasca y los ve, ¿no? En una conversación banal. están completamente naturalizados de alguna manera y implícitos. Por ejemplo, cuando vemos alguna noticia de prensa siempre vemos el barrio de los cubanos, el barrio de los dominicanos, o el barrio de... como si fueran, ¿no?, como describirlo como cuestiones anómalas, no extrañas, que como que están ahí, pero que no son esa sociedad uruguaya, ¿no?, laicista, blanca, europea, modernizada. Siempre se intenta como construir. Eso tiene que ver en cómo muchas veces se manifiesta en el espacio público ese discurso, lo cual no deja de encubrir los mecanismos de discriminación racista, ¿no?, y xenofóbica hacia la población, que pueden estar maquillados, ¿no?, o más mitigados o abordados desde la negación, pero que de alguna manera emerge. Entonces, claro, en Uruguay es muy difícil pensar en una persona con un discurso como el de Trump, ¿no?, en términos de cómo gestionaría las migraciones. Entonces, más que nada, pensando en ese discurso de América primero, América para los americanos, nos quitan el empleo, y bueno, ni que hablar todo lo que tiene que ver con la criminalización de la migración. No quiere decir que no pase, pasa de formas más mitigadas, ¿no? Paz. Leo, antes de, pues nos queda poco rato, pero tú hablaste de determinadas alertas que veían en lo que refiere a las personas migrantes. ¿Cuáles ven en Uruguay? ¿Dónde hay que poner el foco, implementar políticas? ¿Dónde hay más riesgos para estas personas migrantes justamente que llegan? Bueno, pensamos, y algo que hemos discutido bastante, es en el hecho de que hoy en día, en el 2025, existe un acumulado de información y demás, como les decía hace un momento, vinculado a cómo se da el fenómeno migratorio, ¿no?, cómo se constituye, quiénes son, dónde están, todo lo que se necesita saber. Lo que viene siendo un debe es que el abordaje de la migración sea una política de carácter quizás de Estado, ¿no?, que se piense, sí, esto no quita que no haya, porque existen mecanismos de participación. De hecho, la ley 18.250, la ley de migraciones, prevé la existencia de la Junta Nacional de Migraciones y los consejos consultivos asesores, ¿no? Pero claro, los consejos consultivos son asesores. Y la Junta Nacional de Migraciones trabaja en relación y diálogo con otros ministerios, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Internacionales, la Cancillería, conocida comúnmente, el Ministerio de Desarrollo Social. Pero en realidad muchas veces lo que sucede, y estas alertas están vinculadas a pensar en clave no de la sociedad nacional. Por ejemplo, el acceso a la vivienda sigue siendo una problemática. Por eso, cuando se habla de los barrios son asentamientos, lugares irregulares. ¿Por qué la población, muchas veces migrante, de menos recursos, se establece en esos lugares? Porque es la oferta de vivienda disponible que hay. Pero no solamente para la población migrante, también para la población nacional muchas veces. Lo mismo pasaba con las pensiones. Cuando hablamos de la política de regularización del estatus migratorio, ¿no?, Uruguay siempre construye una normativa que va tejiendo parches en relación a mitigar determinadas situaciones. Entonces ahora está la residencia por arraigo, que es un decreto que es del 2024 y que pretendió regularizar a un conjunto de personas y que va a llegar hasta el 2025 y ahí va a terminar. Y en etapas anteriores también lo hizo, estableció unos criterios extraordinarios para regularizar a un conjunto de población que había ingresado bajo determinadas condiciones. Pero el problema es que nunca se aborda el problema de la regularización en un país como el nuestro, que es extremadamente reglamentarista, ¿no?, y súper formal. Entonces, ¿cómo pensamos en esas estrategias de regularización de la población, en el entendido que para la población migrante en Uruguay y en cualquier parte del mundo contar con un estatus migratorio regular es fundamental? ¿Cómo pensamos en tejer alternativas y estrategias claras, ordenadas, seguras, ¿no?, pero sobre todo que garanticen el derecho a la regularización migratoria, porque esa es la base para regularizar todo el resto de los derechos, ¿sí?, de forma continuada y sostenida, y no viendo cómo atendemos cada situación particular y pensamos una salida por este lado o por el otro, o cómo atendemos y cuando atendemos una arista se nos descuida la otra. Y así muchas veces es como se va avanzando. Entonces,
Desde los organismos de gobierno se pide muchas veces información, se pide, no, tenemos que tener información, cruce de información y demás, pero esa información hoy en día podemos decir que en mayor medida está y existe. Capaz que hace 10 años atrás podíamos decir, bueno, tenemos un problema, no podemos tener real dimensión de lo que significa el problema migratorio y el acceso a la vivienda. Hoy en día ya lo sabemos. Ahora tienen que ir a buscar. Ahora lo que hay que trabajar es seriamente que Uruguay incorpore, si realmente es una preocupación nacional pensar en cómo se ha constituido nuestra pirámide demográfica, que ya no es una pirámide, ¿no? En los últimos 50 años, si estamos pensando en clave de la reforma de la seguridad social, si estamos pensando en claves que tienen que ver con problemas políticos y económicos y sociales del Uruguay actual, y bueno, tenemos que asumir este tema con la responsabilidad que obviamente demanda y requiere. Muy bien, Leonardo Fossati, antropólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto siempre escucharte. Muchas gracias. Bueno, Gabar, Nos vamos. Sí, usted se va y se va. Pero volveré. Volverá, pero me voy se por me un va, mes. se me va. Ahí va, bueno. Voy a estar de vuelta en un mes acá con usted. La voy a estar mirando desde allá. No es necesario. Bueno, que disfrute, que descanse. Gracias para todos. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en la pantalla de TV Ciudad. Chao.